Hay un momento en la vida que no pide permiso para llegar. No viene anunciado con trompetas ni con señales en el cielo. Llega en silencio o en medio del caos más absoluto. Y cuando lo hace, nada vuelve a ser igual. Ese momento tiene un nombre: el despertar espiritual. Y sí, ese despertar espiritual cambia todo. Cambia la forma en que ves el mundo, la forma en que percibes lo que pasa afuera y cómo te percibes a ti mismo, la forma en la que sientes y piensas y eliges. Pero también esto es lo que pocas veces te cuentan: cambia la forma en la que los demás te ven. Porque cuando tu luz despierta, algo en el ambiente se mueve y no siempre es bienvenido. En este vídeo vas a descubrir exactamente qué es el despertar espiritual, cuáles son sus síntomas más profundos e ignorados, cómo transforma cada rincón de tu existencia y por qué, de qué manera casi inevitable esa luz tuya que comienza a expandirse va a despertar algo muy específico en otras personas que te rodean. La envidia, pero no la envidia barata y obvia, sino ese tipo de envidia silenciosa, disfrazada de preocupación, de crítica, de distancia inexplicable, esa que duele más porque viene de quienes más amas. Así que quédate hasta el final, porque esto que estás a punto de escuchar puede que sea exactamente lo que tu alma estaba buscando sin saber cómo pedirlo. Bienvenidos una vez más al diario de Lights Up. ¿Qué es realmente un despertar espiritual? Hay miles de definiciones flotando en internet. Muchas son vagas, muchas son bonitas pero vacías. Así que vamos a ir al hueso. Un despertar espiritual no es sentirte bien contigo mismo, no es leer libros de autoayuda, no es hacer yoga 3 veces a la semana, ni colgarte un cristal en el cuello, por ejemplo, como muchos dicen. Un despertar espiritual es el colapso del yo falso. Es el momento en el que la identidad que construiste, la máscara que usaste para sobrevivir, para encajar, para ser amado, comienza a desmoronarse. Y detrás de esa máscara, por primera vez en mucho tiempo, o quizás por primera vez en tu vida, apareces tú, el real, el que no necesita aprobación, el que ya está completo, porque sabe que lo está. Los maestros del misticismo lo han llamado de 1000 formas distintas a lo largo de los siglos. Los budistas lo llamaban iluminación o satori. Los sufíes lo llamaban fana'a, la aniquilación del ego. Los textos védicos hablan de moksha, la liberación. San Juan de la Cruz lo describió como la noche oscura del alma, y los psicólogos transpersonales modernos lo llamaban expansión de conciencia. Pero más allá de los nombres, la experiencia tiene algo en común en todos los casos: una ruptura con la programación automática de tu mente. Hasta el momento del despertar, la mayoría de los seres humanos viven en lo que podríamos llamar el modo piloto automático. Reaccionas en lugar de responder, creemos en lugar de discernir, sufrimos en lugar de aprender y sobre todo nos identificamos con el personaje que somos para los demás, no con el ser que somos en esencia. El despertar interrumpe ese ciclo, con violencia o con suavidad, con una crisis o con una revelación, pero lo interrumpe. Y cuando ese ciclo lo interrumpe, algo irreversible ocurre. Ya no puedes volverte a dormirte completamente. Las puertas que abren un despertar.
Los despertares no llegan por accidente, llegan a través de lo que los alumnos llaman grietas en la armadura del ego. Y esas grietas tienen formas muy específicas. La primera y la más común es el dolor. Un dolor que te lleva al límite, una pérdida devastadora, una traición que no esperabas, una enfermedad que desnuda tu mortalidad, una ruptura que te rompe más que en pedazos. El dolor intenso tiene la capacidad de disolver capas enteras de ilusión. Cuando sufres de verdad, cuando ya no puedes más, el ego se agota. Y en ese agotamiento a veces aparece algo nuevo, algo que no sabías que estaba ahí. La segunda puerta es el silencio. Hay personas que despiertan a través de las prácticas contemplativas, como la meditación profunda, retiros de silencio, oración mística, contacto sostenido con la naturaleza, el silencio genuino, no el silencio de pantalla apagada, sino el silencio interior. Puede abrir dimensiones de percepción que la mente ruidosa bloquea por completo. La tercera puerta es la belleza externa. Y he aquí que tienes un despertar ante una puesta de sol que por alguna razón ese día lo atraviesa de una manera muy distinta, o ante el nacimiento de un hijo, o ante una pieza musical que les llega a un lugar que no tiene nombre. La belleza absoluta también tiene el poder de disolver el ego, aunque sea por un instante, y a veces ese instante lo cambia todo. La cuarta puerta, y esta es la más subestimada, es el hastio existencial. Ese estado en el que ya no te conformas con la narrativa que te han contado, que sientes que hay algo más, aunque no puedas describirlo, que la vida normal, el trabajo, el consumo de redes sociales y la aprobación social ya no te llena. Ese vacío particular no es depresión, es el alma llamando, es el ser perdido, es el ser pidiendo más espacio. Aquí es donde este vídeo se vuelve distinto a todo lo que has escuchado o leído antes, porque los síntomas del despertar no son siempre los que aparecen en las listas de Instagram. Vamos a hablar de las reales, incluyendo las que nos asustan. El síntoma número 1 es la identidad irreversible. De repente no sabes quién eres. Literalmente, las cosas que te definían, como tu profesión, tus relaciones, tus gustos o tus creencias, ya no sientes que son como antes, como si fueran tuyas. Es una experiencia profundamente desconcertante. Muchas personas en este punto van al psicólogo pensando que están perdiendo la cordura. Pero en verdad no la están perdiendo. Están ganando autenticidad. El síntoma número 2 es la hipersensibilidad emocional y energética. Empiezas a sentir cosas que antes pasaban por debajo del radar. El ambiente de un lugar, la energía de una persona, la carga emocional de una conversación. Lo que antes era ruido de fondo, ahora es información. Puedes sentirte abrumado, sensible, tal vez demasiado. Esto no es debilidad, es tu sistema perceptivo expandiéndose. El síntoma número 3 es la soledad radical y necesaria. Aparece un deseo profundo de soledad que antes no tenías. No es aislamiento patológico, sino de tiempo contigo mismo que se siente urgente, casi sagrado. Las conversaciones superficiales se vuelven físicamente agotadoras. Las relaciones construidas sobre la base del ego compartido empiezan a crujir. Síntoma 4. La pérdida del gusto por lo que antes te apasionaba. Las actividades, relaciones y ambiciones y entretenimiento que antes te llenaban pierden su sabor. Eso puede sentirse como depresión. Y sí, superficialmente se parece,
pero hay una diferencia crucial. En la depresión hay oscuridad y contracción. En el despertar hay un vacío que se siente extrañamente espacioso, como si estuviera haciendo un lugar para algo nuevo. El síntoma número 5 es la sincronía, que desafía la lógica. Las conciencias se multiplican de una forma que ya no puedes atribuir al azar. Personas, libros, canciones, situaciones que aparecen en el momento exacto en el que las necesidades, en que los necesitabas, como si el universo de repente estuviera respondiendo a tu frecuencia de una manera que antes no ocurría o no notabas. Síntoma 6. El cuestionamiento sistemático de todo lo aprendido. Tus creencias políticas, religiosas, familiares, culturales, empiezan a ser sometidas a un escrutinio que antes evitabas. No desde el cinismo, sino desde una curiosidad genuina y a veces desde un dolor profundo. Desaprender es doloroso, pero es la única forma de aprender la verdad. Síntoma 7. El amor que se vuelve más grande e impersonal. Paradójicamente, mientras más profundo es el despertar, más amor sientes por todo, no solo por los tuyos, por los extraños, por la naturaleza, por la existencia misma. Un amor que no depende de que el otro lo merezca o no, que fluye solo porque tú estás fluyendo. Y el síntoma número 8, la dificultad para mantener el sueño. El sistema nervioso se recalibra, los ciclos de sueño cambian, muchas personas despiertan entre las 3 o las 4 de la mañana, sostenido durante meses. Las atribuciones espirituales consideran ese horario como la hora del velo delgado, cuando la barrera entre lo visible y lo invisible se adelgaza. La ciencia lo explicaría con términos de cambios en los patrones de cortisol y melatonina. Ambas perspectivas, curiosamente, hablan de una transformación. ¿Cómo impacta el despertar en cada área de tu vida? El despertar no es un evento aislado que ocurre en tu cabeza. Es una onda expansiva que sacude cada área de tu existencia. En tus relaciones, las relaciones que estaban construidas sobre necesidades del ego, la necesidad de aprobación mutua, el miedo compartido, los patrones heredados de dependencia emocional empiezan a mostrar sus grietas, no porque tú te vuelvas mejor que los demás, sino porque ya no puedes seguir funcionando desde esos patrones. Y eso, cuando dejas de funcionar desde ese patrón, la relación que desprendía ese patrón inevitablemente se transforma, a veces sanando o a veces disolviéndose. Las personas con las que conectas después del despertar tienen una calidad diferente. La profundidad es el idioma común. Los vínculos superficiales ya no generan satisfacción, generan agotamiento. En tu trabajo y tu propósito, muy pocas personas atraviesan un despertar y siguen cómodas haciendo lo mismo de la misma manera por las mismas razones. El trabajo que antes hacías por dinero, por estatus o por miedo a empezar a sentirte vacío. Y el alma empieza a preguntar, con una insistencia cada vez mayor, ¿para qué sirve lo que estoy haciendo? ¿A quién estoy sirviendo? ¿Esto expande o contrae lo que soy? Muchas personas que pasan por un despertar profundo terminan cambiando completamente su vocación o encontrando dentro de lo que ya hacen una dimensión de servicio y sentido que antes no veían. En tu cuerpo. El cuerpo no es ajeno al despertar. Es, de hecho, uno de los canales más directos. La alimentación cambia, a veces de manera fácil y sin esfuerzo. El cuerpo pide más silencio, más naturaleza, menos toxinas. Muchas personas desarrollan sensibilidad a ciertas sustancias, ciertos alimentos, ciertos ambientes
no como limitación, sino como refinamiento. En tu relación con el tiempo. Una de las transformaciones más profundas y menos habladas al despertar es la forma en la que cambias tu relación con el tiempo. La urgencia crónica se va disolviendo, la capacidad de estar presente se expande, y en esta presencia lleva algo que el mundo moderno ha olvidado casi por completo: la paz que no depende de las circunstancias. ¿Por qué tu luz despierta envidia? Aquí llegamos al tema que quizás más te resonó cuando vistes el título de este vídeo, y es que es necesario hablarlo con una honestidad que merece, sin dramatismos, pero también sin suavizarlo más de la cuenta. Cuando despiertas, inevitablemente cambias, y cuando cambias tu presencia emite algo diferente. No es arrogancia, no es que de repente tú te creas superior, no es algo en lo que puedas sentirte diferente a todos. Es simplemente que una persona que ha disuelto capas de ego, que ha trabajado en su sombra, que ha comenzado a vivir desde un lugar de autenticidad genuina, emite una frecuencia distinta. Y esa frecuencia, sin que diga una sola palabra, conforta a las personas que aún no han iniciado ese camino. ¿Por qué las confronta?, te preguntarás. Bueno, pues la pregunta es muy bonita y la respuesta es esta. Porque tu mera presencia les recuerda aquello que ellos también sienten, pero eluden. Tus decisiones corajudas les espejan sus decisiones evadidas. Tu paz les enseña su ansiedad. Tu expansión les recuerda su contracción. Y ese espejo duele. Y cuando algo duele, el ego humano tiene una respuesta favorita: atacar al espejo. No atacar directamente, no con la cara descubierta, sino con los mecanismos más sutiles y devastadores que tienen el ego colectivo en su arsenal. El mecanismo número 1: la descalificación disfrazada de preocupación. Estás muy raro últimamente, me preocupa cómo estás. Antes eras más normal. ¿No crees que estás exagerando? Estas frases no vienen de la maldad, vienen del miedo. El miedo de quien te va a cambiar, el miedo de quien te ve cambiar y siente que tu transformación los deja atrás, o les revela que ellos también podrían cambiar, pero han elegido no hacerlo. El mecanismo número 2: el ridículo y la burla. Todo lo que tiene que ver con tu crecimiento espiritual se convierte en un blanco de chistes. Tu meditación, tus lecturas, tus nuevas perspectivas, tus cambios de hábito. La risa es una de las armas más efectivas del ego colectivo para frenar lo que no comprende, porque quien ríe de algo declara implícitamente que no lo teme, aunque lo teme muchísimo. El mecanismo número 3 es el sabotaje afectivo. Aparecen crisis, dramas, necesidades justo en el momento en el que tú estás avanzando. No siempre de una manera consciente. El ego de las personas cercanas pueden generar situaciones de dependencia que te anclan al nivel donde estabas antes. Porque si subes, el contrato implícito de la relación cambia, y cambiar da miedo. El mecanismo número 4 es la comparación destructiva y el chisme. ¿Te enteraste de lo que hace ahora? Se cree iluminado. Desde que le dio una espiritualidad ya no es el mismo. Se habla de ti en ausencia de maneras que no ocurrían antes, pero tu transformación visible incomoda a quienes no quieren verse obligados a mirarse a sí mismos. Mecanismo número 5. El alejamiento repentino y sin explicación. Personas que formaban parte de tu vida cotidiana se empiezan a distanciar sin dar ninguna explicación clara. No hubo pelea, no hubo drama,
solo hubo alejamiento silencioso que duele en el silencio. Ese alejamiento casi siempre es una señal de que la frecuencia con la que ahora vibras ya no es compatible con la frecuencia que esa persona eligió mantener. No hay culpables, no hay incomodidad, no hay incompatibilidad. Hay incompatibilidad evolutiva. ¿Qué hacer con todo esto? Lo primero es entenderlo. No desde el victimismo, pero desde la compasión. Las personas que reaccionan así no son malas personas, son personas que están donde están, que todavía no han encontrado su propia puerta al despertar, o que han encontrado y han preferido no abrirla. Lo segundo es no contraer tu luz para que otros se sientan más cómodos. Eso no los ayuda. Eso solo perpetúa la ilusión de que para ser amado hay que ser pequeño. Lo tercero es discernir. No toda relación que se transforma por tu despertar tiene que disolverse. Hay personas que, aunque les cueste, tienen una capacidad de acompañarte en tu evolución. Esas son las que vale la pena nutrir. Y el cuarto es recordar que la envidia espiritual es, en su raíz, admiración bloqueada. Es el reconocimiento inconsciente de algo que el otro también podría ser, pero todavía no sabe cómo. Lo que nadie te dijo sobre brillar. Nadie te dijo que despertar sería tan solitario. Nadie te dijo que el camino de la luz a veces pasa por lugares más oscuros. Nadie te preparó para la paradoja de que mientras más auténtico seas, más incómodo resultarás para quienes viven de las máscaras. Pero estás aquí, escuchando esto, porque algo en ti ya reconoce lo que se está describiendo, y ese reconocimiento en sí mismo es una señal de que tu despertar ya comenzó. El camino no es fácil. No hay ninguna tradición espiritual genuina en la historia de la humanidad que diga que lo es, pero sí es el único camino que lleva a una vida que se tiene y que se siente verdadera, que se siente que es tuya. Y eso en un mundo que lleva siglos diciéndote quién debes de ser, quizás sea el acto más revolucionario que puedas cometer: despertar y brillar sin pedir permiso. Si te sientes cansada de sostener emociones que no puedes aguantar más, si sientes que no puedes dormir o que a veces incluso ya no tienes ganas de estar en esta vida, he creado un programa en la plataforma de School. En este programa te enseño a cómo sostener tus emociones, te enseño también a cómo construir una relación sana contigo misma y sobre todo damos técnicas de aprendizaje para poder disolver todos esos pensamientos negativos y distorsionados que no te dejan avanzar en esta vida. Si quieres saber algo más, mira en el enlace que te dejo, o si no, puedes escribirme School y te mando toda la información. Llegados hasta aquí, recordarles que cada viernes hago clases gratuitas y que se tienen que amar, cuidar y respetar incondicionalmente, que ustedes son seres de luz y que merece la pena que estén aquí. Por lo tanto, no se dejen. Gracias a todos y nos escuchamos en el próximo podcast.